una noche especial. Atención Bolivia, atención soberano. Hoy un invitado de lujo. ¿Cómo ve Bolivia hoy un expresidente, uno de los periodistas más reconocidos del último tiempo en nuestro país, historiador también? Carlos Mesa, atención, esta noche en el set de No Mentirás para compartir con él muchas preguntas. ¿Cómo está el país hoy? Un censo sin la categoría mestizo, un censo sin religión. ¿Hacia dónde está yendo Bolivia? ¿Cuál habrá sido el mejor presidente de Bolivia desde que se recuperó la democracia el 10 de octubre de 1982? ¿Cuál habrá sido el peor presidente? ¿Vuelve Carlos Mesa a la política o se queda donde está ahora, alejado de ella? ¿Por qué es que marca interesantes números en las encuestas? Todos esos temas esta noche con Carlos Mesa, expresidente de Bolivia en No Mentirás. Vamos con cuadros, por favor. Carlos Mesa, hoy en No Mentirás. Aquí está su perfil. Mesa, el hombre, está hoy frente al soberano. Historiador, escritor, periodista, político. Mesa, el hombre, sus raíces. Nació en La Paz, tiene 58 años. Es hijo de José Mesa y Teresa Gisbert. Mesa, el intelectual, su formación. Estudió Ciencias Políticas y Literatura en la Universidad de Complutense de Madrid. Egresó de Literatura en la UPSA en La Paz. Mesa, el intelectual, sus trabajos. Fue fundador de la Cinemateca Boliviana. Trabajó en Radio Cristal. Más trabajos de Carlos Mesa. Fue subdirector de Última Hora. Pasó por varios canales, fundó PAT, productora y luego canal de TV. Sus éxitos. El programa De Cerca fue uno de sus éxitos como periodista. Publicó Historia de Bolivia junto con sus papás y recientemente presentó la 8ª edición del libro. El intelectual. Seguimos hablando de los éxitos de Carlos Mesa. Es uno de los cuatro bolivianos que ganaron el premio de periodismo Rey de España, uno de los más prestigiosos del mundo. Mesa, el político, tentado por el poder. Vicepresidente de la República entre el 6 de agosto del 2002 y el 17 de octubre del 2003. Fue acompañante de Gonzalo Sánchez de Lozada. Presidente de la República entre el 17 de octubre del 2003 y el 6 de junio del 2005, renunció acusado por movilizaciones sociales. Y esta noche, por primera vez en el nuevo set de No Mentirás, versión 4.0, quiero invitar a don Carlos Mesa Gisbert, por favor. Bienvenido a No Mentirás, versión 4.0. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, por suerte, trabajando de manera independiente, viajando mucho, dando clases. He estado dando un curso de posgrado en Barcelona, en España, así que muy bien. ¿Se viaja mucho? ¿El trabajo lo lleva por varias partes? Sí, normalmente tengo unos 6 o 7 viajes importantes en el año, todos ellos a seminarios o encuentros internacionales, pero el más interesante es el que hago una vez al año a España, por esta razón académica de estar dictando clases. Estaba dando un posgrado sobre relaciones internacionales de América Latina. Qué bueno. ¿Qué le preguntan, Carlos, la gente del extranjero sobre Bolivia? ¿Qué es lo que más le interesa saber a la gente ahora, cuando usted sale? Bueno, obviamente Bolivia desde el año 2006, desde la llegada al gobierno del presidente Morales, se ha convertido en un país importante en cuanto a los cambios que ha intentado hacer o que está desarrollando a su nueva constitución. La lógica de que pareciera que Bolivia antes del 2006 hubiera sido Sudáfrica y que hubiéramos cambiado de una manera dramática, porque claro, la gente no sabe que hay una larga historia desde 1952 en el camino hacia la integración y a la incorporación del mundo indígena como protagonista. Pero yo creo que ese es el tema permanente sobre nuestro país. ¿Cada vez creen más o cada vez creen menos que Evo es Mandela?
Yo creo que cada vez creen menos. Yo creo que el presidente Morales perdió su oportunidad de seguir el ejemplo de Mandela en su primer gobierno. Él ha insistido en la confrontación. A diferencia del presidente Mandela, el presidente Morales es un hombre de confrontación y de batalla, no es un hombre de diálogo y concertación. Creo que esas son las dos diferencias fundamentales entre ambos. ¿Cuál sería la ocupación principal de Carlos Mesa en este momento? Si le pregunta a alguien para que se defina, ¿qué es Carlos Mesa ahora? Iba a decir un jubilado, pero sería excesivo. No. Sigo trabajando, estoy haciendo labor intelectual, estoy haciendo labor académica, estoy haciendo consultorías. Fundé el año 2007 la Fundación Comunidad, hemos desarrollado importantes trabajos vinculados a gestión pública, derechos humanos. Hace algunos meses hicimos un encuentro binacional Bolivia-Brasil para ver cómo vemos los bolivianos a Brasil y cómo nos ven los brasileños a nosotros. Lo hicimos en coauspicio con la Universidad Católica Boliviana. Mucho trabajo para un jubilado, ¿no? Sí, afortunadamente. Vamos a preguntarle a Carlos Mesa qué es lo que más extraña, si es que algo extraña. ¿Extraña más estar en un estudio de televisión, estar haciendo periodismo? ¿Extraña más estar en la política, en contacto con la gente, discursos en el balcón de Palacio, mensajes a la nación, decisiones trascendentales? ¿Qué extraña más? Definitivamente la televisión. Definitivamente la televisión, casi un cuarto de siglo he estado haciendo televisión, he estado conduciendo informativos, he estado haciendo entrevista política, análisis político. Era un trabajo extraordinariamente estimulante. Creo que contribuimos a hacer una forma de periodismo que ha generado escuela. Así que si algo extraño básicamente es estar frente a una cámara. ¿Y por qué no está Carlos Mesa con una cámara delante? ¿Ya no puede? ¿El haber tenido una función pública hace que ya no lo pueda hacer? Es una buena pregunta, Jimena. Es complicado. Complicado porque si yo hiciera análisis político o hiciera lo que hice en el pasado, una buena parte de los televidentes diría, lo que pasa es que está construyendo su próxima candidatura y está queriendo volver a hacer política y está utilizando la televisión como una plataforma. Ese es un punto. El segundo punto es, ya no soy, como lo fui hasta el año 2007, socio mayoritario y propietario de un medio de comunicación. Por lo tanto, tendría que ser invitado por algún medio que estuviera dispuesto a que yo, que puedo ser una piedra en el zapato eventualmente complicado para quien me contratara en relación al gobierno, porque suponen que el gobierno no vería con buenos ojos mi presencia, de pronto no se entusiasman demasiado por ello. Yo creo que esas son las dos razones. Si yo pudiera escoger, me gustaría hacer diálogos políticos. Ya es más difícil presentar noticias, aunque debo confesarte que es algo que es maravilloso, es un trabajo extraordinario. Eso quiero preguntarle a Carlos Mesa. Es decir, esa vena periodística, esa pasión por informar, hace que de alguna manera busque cómo desahogarse y lo hace con su columna dominicana en los domingos. No es lo mismo. No es lo mismo porque en el caso de la columna periodística tienes dos características. Uno, es mucho más reflexivo que lo inmediato, el análisis inmediato y estar en el fuego, digamos, de la información. Y dos, no tiene la repercusión que tiene estar en televisión. Tú puedes tener una cantidad de miles de lectores, aquí estás hablando de cientos de miles, cuando no si tienes una gran audiencia. Con una posibilidad importante, ¿no, Carlos? Como ha cambiado tanto el mundo, los que antes eran solamente receptores, hoy son emisores, ¿no? Y la gente mientras está viendo va diciendo, me gusta, no me gusta, y comienza a emitir. Por ejemplo, tenemos nosotros Facebook, le quiero mostrar, por favor, porque hemos puesto unas preguntas temprano. Y aquí le preguntamos a la gente, ¿usted cree que el historiador y periodista Carlos Mesa ha hecho bien al retirarse de la política o piensa que debería retornar a ella? ¿Por qué? Antes de que él nos responda si piensa retornar, vamos a ver qué dice el soberano. Por favor, vamos a ver por favor con la pregunta. Vamos, ¿qué es lo que nos dicen? Fred dice, sin duda alguna, la política es una adicción que poco a poco te va destruyendo, así como la droga. Pero Carlos Mesa es una persona muy idónea y sería de gran aporte al país. Marcelo Álvarez dice, lo que debiera hacer es desbloquear la memoria audiovisual de este país. Ahora, por cualquier imagen de antaño y documentada hay que pagarle derechos. Es absurdo, va contra de la educación y la cultura. No se pueden hacer documentales ni material educativo ni informativo. Si no tienes plata para pagar los derechos de ese tipo, ni siquiera grabo personalmente todas estas imágenes. Tenemos otro mensaje de Hugo Chipana Flores, dice,
En esa parte, el amigo Marcelo Álvarez tiene mucha razón. Lo que hizo mejor Carlos Mesa fue salirse de la política, dice él mismo, otro mensaje de él. Carlos Rivera Ortiz dice que ni vuelva. Fue el causante de revivir viejos rencores que acabaron con chicoteadas entre bolivianos años después de su gestión de gobierno. José Carlos dice, ni el hombre más culto del país podrá con la política corrupta. Ricardo Landívar Sevilla dice, si bien el ser ególatra era su gran defecto, debemos agradecerle una cosa, la ley que hizo posible elegir a los perfectos. Caso contrario, sabrá Dios dónde estaríamos en este momento con el país al 100% al servicio de una persona. Pilar Molina dice, bien el que esté en política termina enfermo de tanto renegar. Ernesto López Maturana dice, es mejor que se quede donde está porque tuvo su momento y no lo supo aprovechar. Marta Molina Valderrama dice, mejor está como historiador, para ser politiquín hay que tener cuerno de anta. Juana Torres, bien por él, para que los oficialistas no le pongan algún cargo o lo enjuicien de cualquier cosa. Mal porque Bolivia necesita hombres de valor como él. Lorena Cenzano Castro, es lo más digno y razonable que pudo haber hecho. José Luis Zapaza, como historiador, vale mucho. Eso es lo que ahora pasa. Ahora hay una respuesta inmediata. Hemos subido estas preguntas hace una hora aproximadamente. Y mire, hay muchísimas intervenciones, como usted ha visto. Sí, y además, como es lógico, hay opiniones muy diversas, opiniones que creen que no debo volver a la política, que lo hice mal, que desaproveché mi oportunidad, otras que elogian lo que representé en términos de alguna ley que favoreció al país. Esto implica algo fundamental, pluralismo, que es extraordinario ver en el periodismo de hoy, lo has dicho tú muy bien. Yo ahora desde ya no soy un tuitero fanático, estoy todo el tiempo en el Twitter, así que eso ¿todo el tiempo emite usted? Emito, respondo, estoy permanentemente involucrado. Tengo dos blogs, un blog de política y un blog de fútbol con mi hijo Jorge Ignacio, de modo que estoy tratando de no quedarme atrás dentro de lo que hace a la intervención popular tecnológica. ¿Está de acuerdo, don Carlos Mesa, con el nuevo tipo de ser humano entonces que han creado las tecnologías, ¿no? Interacción permanente y muchas pantallas. Todo lo que signifique participar, todo lo que signifique ser protagonista y permitir que la gente de a pie pueda hacerlo me parece bien. El problema está cuando tú entras en la lógica de la adicción. Si la tecnología se convierte más que en un instrumento, en un fin en toda tu vida, eso es un poco complicado. Pero desde luego creo que el avance es extraordinario. Muy bien. Quiero en este momento presentar preguntas para que todos puedan participar. Son varias preguntas. Algunas de ellas las va a responder nuestro invitado y ustedes nos ayudarán a enriquecer el contenido de este programa. Soberano. Purina Pro Plan presenta El Soberano. Evo primero en encuestas. El Soberano se pronuncia. ¿Por qué cree usted que después de más de 6 años en el gobierno, Evo Morales sigue encabezando esta y todas las encuestas de intención de voto? Después de siglo y medio de humillación. ¿Primarias opositoras? El Soberano se pregunta. ¿Usted cree que los opositores deben organizar o no elecciones primarias para unirse y tener un solo candidato en las elecciones generales del 2014? ¿Qué le dicen los resultados de esta encuesta? Encuesta, el ninguno gana. Miren, por favor, y enseguida la vamos a comentar con don Carlos Mesa. Evo Mesa nadie. El Soberano se pronuncia. ¿Por qué cree que si los únicos dos candidatos a la presidencia fueran Evo Morales y Carlos Mesa, el resultado mostraría solo una diferencia de 2 puntos entre ambos y 1/3 de la población sin decidirse por ninguno de los dos? Historia, periodismo, política. ¿Usted cree que el historiador y periodista Carlos Mesa ha hecho bien al retirarse de la política o piensa que debiera retornar a ella? ¿Por qué? El mejor presidente, el Soberano se pronuncia.
¿Cuál cree usted que ha sido el mejor presidente desde la recuperación de la democracia el 10 de octubre de 1982? ¿Por qué? El peor presidente, el soberano se pronuncia. ¿Cuál cree usted que ha sido el peor presidente de Bolivia desde la recuperación de la democracia el 10 de octubre de 1982? ¿Por qué? Ustedes tienen ahí las fotografías de Hernán Siles Suazos, de Víctor Paz Estensoro, de Jaime Paz Zamora, de Hugo Banzer Suárez también, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga Ramírez, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Bercé y Evo Morales. República Estado. El soberano se pronuncia. ¿Le parece a usted bien o mal que se hubiera cambiado el nombre de República de Bolivia por el de Estado Plurinacional de Bolivia? ¿Por qué? Quiero pegar un grito de liberación. Purina Pro Plan presentó El Soberano. Son muchos temas. Tenemos un expresidente esta noche aquí en el set de No Mentirás. Antes de irnos a la pausa, don Carlos Mesa, ¿volverá a la política o no? A la política se entra muy fácil, se sale muy difícil o no se sale. Decir no voy a volver a la política sería una tontería. Decir quiero volver a la política hoy sería una mentira. Quiere volver, pero no hoy. No sé si volveré. Hoy no. Mucho interpreté la respuesta. No, en absoluto. Lo que pasa es que en este momento de verdad no estoy en política, no tengo mi mente en política, no está en mi lógica participar en política inmediatamente. Pero cuando uno ha entrado en política sabe que siempre está ahí dándole vueltas la política alrededor. Yo no he organizado política. ¿El bicho pica y no se cura? Yo siempre he dicho que cuando entré a Palacio de Gobierno, la serpiente que te pica para tener la lujuria del poder estaba durmiendo porque no me picó demasiado, o no me picó nada. Vamos a ver. Bueno, entonces, hoy no, dice don Carlos Mesa, pero faltan todavía como 27 meses para las otras elecciones. Para las del 2014 me parece que sí. Sí, ¿y? Es imposible responder más allá de mañana. Es imposible responder más allá de mañana. De verdad, hoy día mi cabeza está en otra cosa y como se ha podido probar, yo no participo activamente como lo hace don Samuel Doria Medina o el gobernador Costas o don Juan del Granado. Estoy fuera de la actividad política, no tengo ninguna estructura política organizada ni estoy participando de acción política alguna. Le voy a poner un cuadro, por favor, para que usted nos pueda ayudar a comentar. Usted lo ha hecho tantas veces. Acá hay una encuesta donde se le pregunta a la gente si hubiera elecciones por quién votaría y se le plantean varios candidatos. Primero, Evo Morales 27% y luego, mire por favor, muy cerca uno de los otros, Juan del Granado 16%, Rubén Costas 16%, Samuel Doria Medina 15%, Carlos Mesa 12%. Le pregunto, usted no está en política, pero sigue marcando, don Carlos Mesa. Sí, es una buena pregunta que es muy difícil de responder. ¿Por qué razón estoy a 3 puntos o 4 puntos de 3 personas como las mencionadas que están en actividad política intensa? Es una pregunta que a mí mismo me genera una interrogante. Tiene que ver con la falta de opciones que existe en el país, tiene que ver con que se está decantando lo que hice durante 2 años de gobierno y al principio la visión era muy crítica y hoy día empiezan a verla con, no voy a decir con mayor benevolencia, sino con un poco más de objetividad. Realmente pueden ser esas las razones, Jimena. Bien, pero cuando ve este tipo de cifras, don Carlos Mesa, usted dice, tengo un terreno ahí para trabajar. Sí, sin duda, si estuviera en política activa me sentiría realmente Algo quedó reconfortado. centrado, don Carlos Mesa. Este es el punto importante, más allá de lo que la encuesta diga en función de mi posibilidad política de hoy, lo importante es darme cuenta de que hay una cantidad de compatriotas que creen que hice algo bueno en política y que puedo ofrecer algo bueno en política, lo que no necesariamente me compromete para decir sí voy a hacerlo, pero me siento realmente reconfortado por ello. Vamos con otro cuadro, por favor. Si se hicieran primarias opositoras para encontrar un solo candidato de la oposición, lo que llama la atención, don Carlos Mesa, más allá de que todos aparecen muy cerca a todos, 18, 17, 16 y 15, es que un 28% está buscando otra opción, ¿no?
Eso tiene lógica porque si tú te das cuenta, en las figuras que aparecemos allí, hay una vinculación con un momento previo a la presidencia de Evo Morales. Y lo que uno se plantea es, ¿no necesitamos una nueva generación? Y la respuesta es sí, la gente cree que se necesita una nueva generación en política con nombres totalmente desconocidos, con hombres o mujeres que puedan de pronto generar lo que se llamaría una renovación completa del escenario político. Yo entiendo que ese 28% está buscando una opción que todavía no ha aparecido en el horizonte de la política. Ahora, ¿por qué cree usted, y volvemos al cuadro anterior, por favor, que después de 6 años gobernando, Carlos Mesa sigue ahí, que Evo Morales sigue arriba? Razón número 1 y fundamental, la carga simbólica del presidente Morales es muy grande. El hecho de haberse convertido en el primer presidente de nuestra historia autoidentificado como indígena, reconocido como tal dentro y fuera de Bolivia, tiene una fuerza demoledora muy significativa, que está más allá de lo bueno o malo que haga como presidente. Segundo, la propuesta histórica de Morales, que de alguna manera se apropia de algunas cosas y en otras aporta las suyas, se transforma en una nueva constitución que ha logrado hacer carne de una idea: que la discriminación se terminó, que la inclusión es una realidad y que el mundo indígena está en el centro protagonista de un país que, si no es mayoritariamente indígena, por lo menos tiene la mitad de su población indígena. Por lo tanto, son dos aspectos de una gran fuerza y de una gran profundidad. Quiero mostrar otro cuadro, por favor. Don Carlos Mesa, ¿usted cree que está dividido todo en 3 tercios? Es decir, 1 tercio con Evo, 1 tercio con los adversarios de Evo y 1 tercio esperando otra cosa. Esta encuesta, por favor, otra encuesta de Poder y Placer, aquí se le plantea a la gente un escenario con 2 candidatos. Carlos Mesa, Evo Morales. Gana Evo Morales por 2 puntos. En realidad se puede decir que es un empate técnico. El margen de error de la encuesta, 3.5%, lo cual quiere decir que podría quedar hasta 5 puntos por abajo de él, o usted podría quedar encima de él. Pero lo cierto es que hay 1 tercio con Evo, 1 tercio no está con Evo y 1 tercio que está esperando otra cosa. ¿Está así la situación? Yo no interpretaría exactamente en 1 tercio que está esperando otra cosa. Yo diría que tenemos un país polarizado. Diría que hay una parte, 1 tercio del país fuertemente favorable al presidente, 1 tercio fuertemente opositor, que está buscando un candidato, y 1 tercio que no ha tomado decisión. Ese tercio que no ha tomado decisión puede ser seducido por el presidente en una parte o por la oposición en la otra. Lo importante es que no tenemos, como antes del 2006, un país atomizado, sino un país polarizado. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi opinión, el 2014, el país se va a decantar por el presidente Morales. Hay que ver cómo resuelve el entuerto constitucional que le impide ser candidato, pero ese es otro tema, y un candidato opositor o una candidata opositora a la que se irán sumando algunos de los porcentajes de ese tercio. Ahora, el tercio puede ser un nuevo o una nueva candidata, no importa. Lo que importa es que el presidente tiene capturado a una tercera parte del país, la oposición a una tercera parte del país, y está en disputa la otra tercera parte. Ahora, ¿usted tiene dudas realmente? Y se lo pregunto a un hombre que tiene tanta experiencia en la política, en el análisis político. ¿Usted tiene la más mínima duda de que habrá algún impedimento constitucional para el presidente, o cree que ese es un formalismo de, como dijo el presidente, sus abogados le van a arreglar? Bueno, aquí, Jimena, hay que plantear una cuestión. Lo que yo creo, como hombre de democracia que soy, es que hay una limitación insalvable en la actual Constitución puede ser candidato a través de un artículo transitorio que establece claramente no una interpretación, que indica en relación al presidente Morales que este segundo mandato es el último mandato. Por lo tanto, si el presidente Morales quiere ser candidato a la presidencia, tiene que cambiar la Constitución y eliminar el artículo transitorio. Hay que recordar que el artículo transitorio fue producto del acuerdo político del 2008 entre gobierno y oposición que permitió la aprobación constitucional. En mi opinión, lo que está haciendo el gobierno o pretende hacer el gobierno es forzar una constitución preexistente que no puede cambiar. ¿Evo Morales no puede ser candidato? De acuerdo a la actual Constitución, claramente no. Por supuesto que no puede ser. Antes de las elecciones tiene que haber un cambio de Constitución, entonces. Tiene un cambio de ese artículo. Del artículo de interpretación, que es el artículo transitorio referido al periodo constitucional.
Usted sabe que el vicepresidente Álvaro García Linera ya lo explicó este tema esta semana precisamente, y él decía, no hay nada, tampoco es que sea una trampa a la oposición, el artículo transitorio, el punto es que no nos dejaron terminar el periodo, dice, y el artículo constitucional habla de cumplir el periodo, dice. ¿Le parece que se está jugando con las palabras? Por supuesto que se está jugando con las palabras. Se está jugando con las palabras porque cuando se hizo el acuerdo, se estableció claramente, y había una lógica en esa dirección, que el gobierno del presidente Morales iba a adelantar un año a las elecciones, o el tiempo que fuera necesario. Fue un año por el momento en que se aprobó la Constitución. Pero estaba claro que una vez aprobada la Constitución vía referéndum, automáticamente se convocaban elecciones. Por lo tanto, esa argumentación no tiene valor, porque ya la intención de acortar el mandato era parte del acuerdo que se hizo. Ya me respondió como hombre de democracia. Ahora, como un hombre práctico, por favor, que analiza los antecedentes del gobierno, ¿usted cree que va a haber algún impedimento? No, por supuesto que no. Yo creo que el gobierno va a hacer lo que tenga que hacer a través de la Asamblea Constituyente para modificar la Constitución, interpretarla, pasarla al Tribunal Constitucional o a lo que sea necesario para viabilizar la elección del presidente Morales. Para que la gente lo entienda, don Carlos Mesa, Evo no puede ser candidato, pero va a ser candidato. Correcto. Salvo, es decir, hoy no puede ser candidato. Tiene 2/3 en las cámaras que le permiten corregir la Constitución, porque la Constitución puede ser modificada parcialmente con 2/3 de votos en algunos de sus artículos. Ahora, ¿la aplicación de los cambios es inmediata? Esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta que probablemente dará lugar a la interpretación también de lo que haga el Tribunal Constitucional y de lo que diga la propia Asamblea Constituyente. Como estamos en un nuevo texto constitucional que no tiene antecedentes, no puedo dar una respuesta específica porque todavía no tenemos jurisprudencia sobre él. No sabe, entonces. ¿Será que en el país entero no se sabe o ese momento? No. Yo creo que si uno hace una lectura en detalle, en este momento no lo tengo en profundidad, si uno hace una lectura en detalle del texto constitucional, probablemente podrá tener una respuesta de si una modificación constitucional es de aplicación inmediata. Mi primera impresión es que sí, que es de aplicación inmediata, pero no me atrevería a afirmarlo de manera incuestionable. Salgámonos unos segundos de la política, por favor, don Carlos Mesa. Hablemos un poquito del hombre. ¿En qué momento Carlos Mesa se ha sentido más feliz? Carlos Mesa, y le voy a proponer 3 etapas, don Carlos Mesa. Periodista, el tiempo de cerca, Carlos Mesa presidente, vicepresidente y presidente después, o Carlos Mesa hoy, expresidente. Hablando de la felicidad del ser humano, ¿cuándo lo encontró más? Como felicidad personal, como felicidad intransferible, en la época en que fui periodista. Es decir, sigo siendo periodista, escribo columnas, pero estamos hablando claramente de la etapa previa a la de la presidencia. En lo personal, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque tenía un trabajo extraordinariamente estimulante, porque tenía una respuesta mucho más equilibrada desde el punto de vista de mi vida. No fue una revolución que trastocó mi vida, la de mi familia, la de mis hijos, la de mi esposa, como la que significó la presidencia y la vicepresidencia. El efecto más duro de la presidencia fue el trastocamiento de todo aquello que había sido la vida cotidiana de nuestra familia y la incertidumbre que se generó después hacia el futuro, los juicios de responsabilidades, la sensación de que uno no puede conseguir los espacios que quiere, mucho tiempo en el que no he podido desarrollar un trabajo que me llene en el ámbito profesional, en fin. Pero la presidencia, sin discusión alguna, ha sido la experiencia más intensa, más apasionante y más intransferible de mi vida. Es decir, una cosa es mi felicidad personal, otra es el hecho de haber ocupado el cargo de primer servidor público. Esto es algo que yo agradeceré para siempre en mi vida, esa oportunidad histórica que me dio Bolivia. Nos vamos a ir a una pausa y no mentirás. Prepárese, por favor. Vamos a hablar no solamente de Carlos Mesa, vamos a hablar de otros presidentes que ha tenido Bolivia y él nos va a responder al retornar cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido Bolivia y cuál ha sido el peor presidente que ha tenido Bolivia. Y ya les dije, prepárense porque en unos días sale la nueva edición de Poder y Placer y ahí vamos a ver qué dice el soberano, la gente en las calles. Pero hoy tendremos la respuesta de Carlos Mesa. Pausa.